Estimados amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la zona médica, a la zona de Virtual Medical. Hoy tenemos un tema muy interesante. Hoy estoy contento porque vamos a hablar sobre el síndrome de Guillain-Barré y hoy tenemos a un especialista para que nos cuente todo sobre este síndrome. Así que bienvenido a la zona de Virtual Medical, a la zona médica. Bienvenido. Estimados amigos, buenas tardes. Como te acabo de comentar, estamos en la zona médica, en la zona de Virtual Medical. Hoy tenemos un tema súper interesante. Hoy tenemos el tema a tratar, el síndrome de Guillain-Barré, y hoy tenemos al especialista infectólogo, el doctor Oscar Reina. Doctor, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Primero agradecer por la invitación y encantado de poder compartir la información que tenemos al alcance respecto a esta nueva enfermedad que está, digamos, de moda en el Perú entero, ¿no? Sí. Gracias, doctor, por la aceptación. La verdad que necesitamos siempre tener la voz de un especialista en el tema, ¿no? Y usted, ¿cuál es su currículum, doctor? Primero, para conocerlo un poco más. Ya, bueno, yo soy el doctor Oscar Reina Vargas, soy infectólogo. Estudié mis estudios básicos, pregrado en la Universidad de San Marcos. Soy infectólogo también por la Universidad de San Marcos. Actualmente trabajo como médico infectólogo en el Hospital Rebagliati de Salud y soy consultor médico en algunas clínicas como la Clínica San Gabriel, la clínica del Instituto Neurocardiovascular de las Américas y en la Clínica San Borja también. Excelente, doctor. Muy bien, entonces, doctor, ahora sí, poniéndonos ya en el tema, ¿qué es el síndrome de Guillain-Barré, doctor? El síndrome de Guillain-Barré, como su nombre lo dice, es un conjunto de varias enfermedades que tienen características comunes, ¿no? Y todas, digamos, convergen en que existen algunas características clínicas como la parálisis o la disminución de la fuerza muscular en regiones corporales, pero es un grupo de enfermedades realmente, ¿no? Y es un evento post-infeccioso, no es una enfermedad infecciosa, ¿no? Digamos, en resumen, ciertos pacientes adquieren algunos tipos de infecciones y estas infecciones desencadenan eventos inflamatorios que conllevan a una enfermedad incluida en el grupo de síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Ya, o sea, quiere decir que este síndrome aparece después de que yo haya tenido algún tipo de enfermedad, ¿no? Por ejemplo, una gripe estacional podría ser. Claro que sí, dentro de las etiologías asociadas, de las causas, digamos, asociadas al síndrome de Guillain-Barré, un buen grupo de causas son eventos infecciosos. Eventos infecciosos tales como infecciones intestinales o infecciones respiratorias inclusive también, ¿no? U otras como VIH, por ejemplo, que también está descrito de las causas posibles o asociadas a estos eventos, ¿no? ¿Cuáles son los signos y síntomas que presenta el paciente? Guillain-Barré típico, como expliqué al inicio, al ser un grupo de enfermedades, el típico Guillain-Barré descrito son básicamente debilidad muscular, ¿no? Debilidad muscular simétrica y de forma ascendente. Quiere decir que comienza normalmente en los miembros inferiores o digamos, en las estructuras corporales proximales, ¿no? Muslos o antebrazos. Y esto progresa rápidamente hacia la función respiratoria, que es la que genera, digamos, el mayor evento que puede devenir en una mortalidad importante, ¿no? Otra característica importante de esta enfermedad es que los pacientes presentan compromiso de los reflejos, generando arreflexia, ¿no?
Y también existen las complicaciones del sistema neurovegetativo, que son las de mayor dificultad de manejo y las que pueden generar también una mortalidad importante, ¿no? Llámese hipertensión o hipotensión, alteraciones en la frecuencia cardíaca, tanto taquicardia como bradicardia, alteraciones respiratorias producto del compromiso muscular respiratorio, ¿no? Y doctor, entonces quiere decir que luego de una infección es probable que vamos a desarrollar un síndrome de Guillain-Barré, pero el número de casos que ha aparecido, lo conversábamos hace un momento, ¿no? Claro. ¿Es llama la atención o es el número de casos que ya está, entre comillas, programado durante el año, ¿no? Es decir, ¿aparecen nuevos casos más o está dentro del rango de previsión del año, por ejemplo? Claro, efectivamente, como comentamos al inicio, como que está ahora de moda, ¿no? En el sentido de que se están habiendo muchos reportes. Sucede que estacionalmente, al menos en la época de invierno en que estamos ahora, existen muchas infecciones respiratorias. Probablemente influenza, el virus de la influenza me refiero, sea una de las causas más importantes de influenza, digamos, de gripe actuales, ¿no? Ahora, que una persona tenga gripe no necesariamente significa que vaya a ser una enfermedad o el síndrome de Guillain-Barré. Es más, es raro que una persona con influenza haga Guillain-Barré. Sin embargo, al exponerse un grupo importante de personas a influenza y enfermar de esta influenza, pueden o existen casos mayores. Mientras más población, más reportes, lógicamente, de personas que puedan tener Guillain-Barré. Ahora, lo que pasa actualmente, y estos son análisis que se han hecho a nivel de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales, es que no se sabe exactamente cuál es la causa que está asociada a los casos reportados en estos momentos de Guillain-Barré. Tanto es así que la información que nos llega, digamos, diariamente es que hasta ahora no se ha aislado ningún virus de la influenza en los pacientes con Guillain-Barré confirmados. Si bien es cierto, hay personas que han tenido infecciones respiratorias dentro de la historia clínica al analizar los casos, pero no se ha aislado el virus todavía, de influenza al menos. Claro. Algunos casos, entre 4 y 5 casos aislados, sí, Campylobacter en exámenes de heces, pero no es, digamos, el común denominador en todos los casos, ¿no? Y lo que sí, bueno, al haber varios reportes en diferentes localizaciones del Perú, hace presumir que fuera una epidemia, pero el término epidemia realmente es distinto, claro. Se emplea normalmente para eventos infectocontagiosos, y el Guillain-Barré no es una enfermedad contagiosa, ¿no? Esa era mi siguiente duda, ¿no? Yo he escuchado por ahí leyendas urbanas que dicen que comer pollo claro, me puede causar Guillain-Barré, ¿no? ¿Cuáles son? No se ha determinado todavía las causas y tampoco no se sabe muy bien quién lo produce, ¿no? Si es el virus de la influenza, todavía no se sabe, ¿no es cierto? Dentro de las etiologías, digamos, la infección por Campylobacter, que es una bacteria intestinal que está asociada a eventos diarreicos, son las causas más importantes y más frecuentes de Guillain-Barré. Luego, algunas otras, por ejemplo, el Zika, que estuvo, digamos, en boga hasta hace poco, ¿no? Que si bien se asociaba a alteraciones congénitas, deformaciones congénitas, pero también se reportaron casos de enfermedades desmeninizantes en Brasil, que fue uno de los países que mayormente tuvo estos casos de Zika. Es otra de las causas. Influenza de la misma forma. Infecciones por virus Epstein-Barr también está asociado a casos de Guillain-Barré. VIH, virus herpes simple inclusive también se puede estar o se puede encontrar en estos pacientes. En estos momentos, la información que yo tengo y que probablemente muchos médicos también del tema que estén enterados, no se sabe exactamente cuál es la causa. No se ha aislado un germen viral o bacteriano de forma, digamos, concluyente y que pueda, digamos, decirse que por este germen se está provocando el Guillain-Barré, ¿no?
Por eso es que las recomendaciones generales que hace el Ministerio de Salud son lavarse bien las manos, después de ir al baño, comer alimentos en lugares con adecuadas medidas higiénicas. ¿Por qué? Porque de esa forma uno se está protegiendo de contagiarse por Campylobacter. Claro. Otras recomendaciones es protegerse o alejarse de personas que estén con síntomas respiratorios para no contagiarse de influenza. O sea, digamos, las recomendaciones son evitar los probables contagios de posibles, digamos, agentes que puedan desencadenar Guillain-Barré. No porque se sepa exactamente cuál es la causa, pero Guillain-Barré, y eso sí me gustaría transmitirlo de forma concluyente, no se contagia. Guillain-Barré no existe un contagio de infección de enfermedad Guillain-Barré, ¿no? Claro, eso es importante saberlo, ¿no? O sea, el síndrome como tal no se contagia, ¿no es cierto? Es. Pero el virus que o podría, la o la bacteria que claro, podría ser la que dispara, ¿no? El sistema inmunológico. Es posible que contagie, y no necesariamente si contagia esta persona contagiada va a ser Guillain-Barré. No es una regla ni una norma. Es más, lo raro es que la haga Guillain-Barré. Exacto, porque mire, justo ahora yo también estaba viendo el reporte en la misma página web del Ministerio de Salud, y decía allí que tenemos 500 casos reportados, ¿no? Y de los cuales son 318 casos sospechosos, ya va bajando, ¿no? Claro, ya lo creo. Y 204 casos confirmados, ¿no? Sí, al respecto, por ejemplo, yo sí tendría un tipo de crítica, ¿no? Porque eventualmente cuando hay enfermedades, digamos, que son conocidas, transmitidas por la televisión o por las redes sociales ahora de moda, siempre en epidemias siempre se definen o se establece definiciones de casos, ¿no? Porque normalmente lo recomendable es detección rápida y manejo oportuno, ¿no? Y en esa finalidad se establecen ciertos parámetros para decir este paciente es un posible caso, ¿no? Estableciendo síntomas y síntomas mínimos para poder, digamos, poder ser una detección temprana. ¿A qué me refiero con esto? Estamos ahorita con casos de Guillain-Barré probablemente en aumento o de detección de casos importantes. Se define el número de casos como cualquier persona que llegue a emergencia, digamos, o que tenga una atención en consultorio con debilidad muscular, que se instale 2 a 3 semanas, con un antecedente de una infección respiratoria o una infección o diarrea, un evento diarreico en la misma cantidad de tiempo, y que tenga, digamos, una progresión de estos síntomas. Esto podría definir un caso, y eso se engloba en el número de pacientes que se reportan. Claro. Por eso la cantidad importante de pacientes reportados en estos momentos. Sin embargo, siempre debe hacerse la disquisición final de cuáles son los casos realmente confirmados, ¿no? Y la confirmación de estos casos se establecen a través de ciertos criterios clínicos, escalas diagnósticas y algunos exámenes de apoyo diagnóstico como la electromiografía con velocidad de conducción nerviosa, que son, digamos, tests neurológicos, y pulsiones lumbares para analizar líquido cefalorraquídeo, claro, que en ciertos pacientes se puede establecer con mucho más fidelidad cuáles son realmente casos reportados, ¿no? Y regresando a la pregunta que me hizo, en realidad los casos ahorita confirmados de Guillain-Barré están dentro de la normalidad o de los casos esperables de forma anual, ¿no? No es que haya un evento importante de los mismos. Claro, porque llama la atención, ¿no? Mire, aquí ellos mismos, en el mismo MINSA, dice 500 casos reportados y luego 204, menos del 50%. Ya lo creo. ¿No? Casos confirmados. Pero salen las noticias, 500 casos, ¿no? De Guillain-Barré, y al final en realidad son 204 casos que son confirmados, ¿no? De los cuales, haciendo la diferencia, aproximadamente 300 ya han sido descartados. Ya entonces, lo creo, sí. O sea, pero todo lo que sale en la prensa y todo lo que la exageración entre comillas que se da con esos 300 casos de más, ¿no? Sí, yo lo creo. Y además usted comenta que está dentro de lo esperado en lo anual, ¿no es cierto? Hasta el momento, al menos las curvas, haciendo las consultas con algunos compañeros y amigos epidemiólogos que más saben del tema, está dentro del esperado, ¿no? Sí. No hay que alertarse ni alarmarse como un brote importante, digamos, de esta enfermedad neurológica, ¿no? Pero sí es importante, sacando el lado positivo siempre, el mensaje de que de todas maneras tenemos que tener
ciertas medidas de protección. Sí, creo. Que ahora que estamos en una mega ciudad, siempre es importante, con mucha más razón, tener medidas higiénico-dietéticas. Me parece que, y no sé si coincidirá conmigo, seguro que sí, la parte dietética es muy importante. Estamos asistiendo a una epidemia, sí, de obesidad y de diabetes aquí en el país y en el mundo. Y creo que eso también predispone, ¿no?, a infecciones no solo virales, ¿no?, sino también bacterianas, ¿no? Sí, yo lo creo. Las recomendaciones, digamos, siempre en relación a la higiene y dietética. La obesidad es una enfermedad asociada a muchas evoluciones no favorables de ciertas enfermedades. Está claramente demostrado, por ejemplo, que en estos momentos que tenemos influenza, los pacientes con influenza que se complican normalmente son obesos, diabéticos, pacientes con gestantes, bueno, que es un grupo etario lamentablemente particularmente especial, ¿no? Y a propósito de estas recomendaciones, digamos, volviendo o tomando las palabras que usted menciona, sacando el lado positivo, ¿no? Yo recuerdo mucho cuando hubo bueno, era menor, ¿no?, pero menor de edad me refiero, cuando hubo el brote de cólera en los años 90, claro, y se recomendó el lavado de manos. Los casos de cólera bajaron y los casos de fiebre tifoidea también, porque ambos comparten la misma ruta de contagio, ¿no? De pronto, esta realidad de los casos de Guillain-Barré, en lo que se sospecha que pueda ser por una infección intestinal por Campylobacter, y recomendando medidas higiénico-dietéticas importantes, podría ayudar a reducir no solamente la transmisión de Campylobacter, sino también de otras infecciones, ¿no? Incluyendo lógicamente bacterias resistentes a nivel hospitalario, extrahospitalario, que digamos que ese ya es otro tema mucho más amplio para discutir, ¿no? Pero ahora, regresando al Guillain-Barré, lo que llama la atención y poderosamente la atención, no sé si usted, es lo que le comentaba también acerca de que aparecen estos casos en grupos, ¿no?, de población. Por ejemplo, en Lima, está apareciendo en Lima varios casos, aparece en Amazonas, y además de una edad de los pacientes muy variable, ¿no? Son jóvenes, son adultos mayores, ¿no? Entonces no hay una diferencia exacta con respecto al paciente que va a afectar el síndrome de Guillain-Barré, ¿no es cierto? Es muy heterogéneo. Así es. Escuchaba ayer las declaraciones de la doctora Pilar Massetti, eminente neuróloga. Comentaba acerca de que estos casos, o este aumento de casos de pronto de síndrome de Guillain-Barré es una presentación atípica, no es algo esperable, no es una presentación inclusive de una enfermedad normalmente con cursos digamos eventualmente predecibles, ¿no? Eso podría explicar por qué es que se afecta de forma indiferente cualquier grupo etario, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un caso en la clínica, un caso particular que he visto hace una semana, con una presentación completamente atípica de la enfermedad, con alteraciones visuales, parálisis de ojos, y que luego se instala la debilidad muscular, ¿no?, que ya es un caso confirmado de Guillain-Barré, ¿no? Inclusive está reportado ya por el Ministerio de Salud, ¿no? Y que esa presentación es atípica, ¿no? Y probablemente por eso puede explicar por qué es que tanto en el curso es diferente de lo descrito a nivel, digamos, de los libros, por decirlo de alguna forma, o a nivel internacional, y por qué no afecta ciertamente a cierto grupo mayoritario, también, ¿no?, sino desde niños hasta personas de edad, ¿cierto? Doctor, curioseando un poquito, ¿ese paciente tiene alguna enfermedad de fondo? No. No, ¿qué edad tiene? ¿Joven? 62, 63 años. Claro. Fue visto primero en una clínica y luego llegó a esta otra clínica y bueno, ya ahorita está saliendo, está con plasmaféresis, que es parte del manejo recomendado, pero la evolución fue completamente atípica, ¿no? Es más, se sospechó inicialmente con otros diagnósticos y al final se llegó al síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Y es interesante además lo que comentábamos hace un momento de que estamos presionando mucho el virus también, ¿no? El virus de la influenza muta constantemente, cambia su material genético constantemente
y quizás esta presentación sea un nuevo virus, ¿no? Un nuevo virus mutado que ha tenido la capacidad de mimetizar algunas estructuras del sistema nervioso central, ¿no? Y por allí nuestro sistema inmunológico, aloca nuestro sistema inmune y por eso empezamos a tener alteraciones a nivel del sistema nervioso, ¿no? Sí, claro, parte de la explicación de la enfermedad en sí es este mimetismo que hay con ciertas estructuras propias y estructuras virales o digamos bacterianas, ¿no? Efectivamente, una de las postulaciones es que ¿por qué es que no se ha aislado el virus todavía? Asumiendo que sea un virus de la influenza, es que probablemente sea un virus completamente mutado, ¿no? Y los análisis moleculares para aislar estos virus o serológicos no son o no están diseñados para detectar este nuevo virus mutado, ¿no? Es posible, cabe dentro de lo razonablemente como causa, más actualmente no se sabe exactamente cuál es la causa asociada a todo este aumento de casos importantes, ¿no? Así es, sí, los virus mutan muy rápidamente, constantemente, y qué más, usted conoce mucho de la mutación también en bacterias, ¿no? Con los plásmidos, y también es todo un problema a nivel mundial, la resistencia bacteriana y las mutaciones que puede haber con respecto a la presión de antibióticos que nosotros también hacemos, ¿no? A las bacterias. Muy bien, doctor, muchas gracias por su presentación, la verdad que ha sido muy gratificante y además nos ha hecho entender muchas cosas. Unas recomendaciones finales para la población, doctor. En principio, tener claro que no todos vamos a tener síndrome o enfermedad de Guillain-Barré. Yo suscribo absolutamente las recomendaciones que hace el Ministerio de Salud, en las cuales son más que todo recomendaciones generales, porque no se sabe la causa exactamente, por lo tanto debemos atacar todas las causas posibles, ¿no? En relación a infecciones respiratorias o infecciones intestinales, ¿no? Un adecuado lavado de manos, especialmente aquellas personas que cocinan, ¿no? Saliendo del baño también es importante lavarse las manos. Como médicos y personal de salud, lavarse las manos antes y después de tocar cada paciente. Y además el cuidado higiénico-dietético respecto a los alimentos e infecciones respiratorias, ¿no? Cubriéndose adecuadamente cuando uno va a estornudar y alejarse de personas con infecciones respiratorias. Si uno está con signos o síntomas respiratorios, gripe, quedarse mejor en domicilio para evitar la transmisión de este germen a otras personas, ¿no? Por ahí irían mis recomendaciones básicamente, ¿no? Muy bien, doctor Reina, muchas gracias entonces nuevamente por estar aquí. Amigos, ya saben, hay que tener mucho cuidado, hay que tener una adecuada higiene y además tener mucho cuidado también con la dieta. Ya sabemos que la dieta es importante precisamente para evitar algunas enfermedades. Muy bien, amigos, nos vemos dentro de un momento porque tenemos otra entrevista más. Hasta pronto.